En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo dado a mis debilidades e inconstancia y la forma que combate conmigo continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en ave nocturna las aves que vuelan en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen y protege en mí la vida divina. Defiende en quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen, fiel a Dios y a los hombres. No dejes perder nada en cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa y nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Buenos días, habla Luis Melgarejo, laico consagrado a Jesús por María, el movimiento de Lazos de Amor Mariano y catequista de la parroquia Santa Isabel de Hungría. Hago este video para hacerle llegar a los padres y a los niños la información sobre el proceso de evolución de catequesis, de preparación para este año 2020. Debido a este confinamiento no hemos podido avanzar, ya que hemos estado esperando a que nos den luz verde, pero debido a que esto se está demorando, ya necesitamos pues empezar a actuar por medio virtual. Hemos pensado varias formas y estamos dándole a conocer a ustedes de qué se va o qué se está pensando para que posiblemente podamos llegar a sus hogares. Una de las opciones es por medio de un canal de YouTube en el cual se les va a enviar un link de cada catequesis o de cada tema resumido para que el niño y los papás vayan mirando el video y puedan ir avanzando en cada tema. También se va a dejar en la descripción del video una práctica. Pueden imprimir la descripción del video para que lo tengan en archivo o copiar en sus cuadernos de catequesis. También se va a dejar una práctica. A ver, hay varias prácticas, actividades en las cuales ustedes van a archivar en sus carpetas, y también pues el compromiso de nosotros, de los papás y de todos, invitar al niño a la oración, en que nosotros como familia oremos y enseñémosles a ellos nuestras oraciones, de las que nosotros profesamos en nuestra fe, en nuestra iglesia católica, como el Padre Nuestro, el Credo, el Gloria, la Dios te salve, el Yo pecador, el Jesús mi Señor y Redentor. Todas las oraciones que nosotros tenemos en nuestra parroquia y que son necesarias para que el niño pues pueda acceder al sacramento de la primera comunión. También está el sacramento del bautismo, en el cual pues alcanzamos al principio a hablar un poco acerca del bautismo, pero hay niños que van a recibir ese sacramento. También queremos llegarles a ellos, a explicarles qué es el bautismo, por qué Jesús nos dejó el bautismo, por qué Jesús se bautizó a los 30 años, como a veces nos dicen a nosotros. No es que debemos esperar 30 años para bautizarnos, no, porque nosotros no vamos a hacer ningún misterio. Jesús nos regaló el bautismo para redimirnos del pecado original. Entonces es muy importante que, y por eso nuestra iglesia católica bautiza a los niños pequeños, para que ellos tengan la gracia de poder ser perdonados del pecado original y tengan un proceso para que ellos puedan recibir la gracia del perdón, la gracia de la salvación. ¿Qué sucede si un niño llega a morir de 3 añitos y no ha sido bautizado? Muere con su pecado original. No sabemos el juicio porque solamente es de Dios, pero sí sabemos que murió con su pecado. Entonces, cuando una persona se bautiza, se le es borrado el pecado original, entonces tiene la gracia de poder ir al cielo. Entonces, pues esa es una de las cosas de por qué nosotros recibimos el bautismo y por qué nos dejaron el bautismo a nosotros como institución para iniciación de vida cristiana, que es los sacramentos de la iglesia. También vamos a hablar de lo que es el sacramento de la confirmación. También los catequistas de confirmación, espero que les haga llegar a cada grupo, a cada papá y a cada miembro de los que estaban participando este año en la confirmación, para que también se preparen, esperando a que cuando ya podamos nosotros volver a reunirnos como grupo presencial, podamos acceder a tales ceremonias y poder llegar a recibir los sacramentos como tal. Entonces, esta información queríamos hacérsela llegar a cada uno de los papás, a cada uno de los niños, para que ya empecemos este proceso como tal. Al inicio se les había pedido un cuaderno para que los niños llevaran sus apuntes, entonces pueden pueden hacer la descripción del video en cada catequesis por tema, y eso lo van a ir llevando en orden y van a ir iniciando este proceso. De pronto
De pronto vamos a hacer una página en Face donde va a estar cada teléfono de cada catequista y van a poder buscar el teléfono de cada catequista, lo buscan, le dicen, yo era un alumno, un alumno suyo, no, era un niño de su catequesis, y ustedes así pues van a poder enviarle los talleres y ellos van a poder llevar un control así más. Vamos a ir mirando esos métodos. También se puede ir adquiriendo una carpeta donde usted imprime sus hojas, donde se deja la descripción del video, imprimen y llenan lo que hayan que llenar, hacer la práctica. Las prácticas puede ser un dibujo, una actividad en familia y las mismas oraciones, para que cuando los niños ya lleguen al proceso de la primera comunión y podamos estar nuevamente reunidos, pues ya puedan hacer estas oraciones, que son muy importantes para que los niños las aprendan en la formación y para la catequesis, que es lo importante cuando ya participemos de la Eucaristía. Entonces les comparto toda esta información. También quiero decirles qué es la primera comunión, ¿sí? Nosotros a veces decimos, ay, la primera comunión, pero no conocemos el proceso, no sabemos qué es. Y para eso es este proceso, para nosotros entender qué es la primera comunión y por qué nosotros llevamos a formarlos para este proceso. Porque aparte de la primera comunión, también vamos a recibir el sacramento de la confesión, entender por qué debemos confesarnos con el sacerdote, por qué debemos confesar nuestros pecados, por qué debemos estar en estado de gracia cuando vayamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, para eso son estas catequesis. Entonces vamos a hacer un pequeño repasito de lo que son las catequesis, de lo que es la primera comunión como tal, que es el segundo sacramento de la Iglesia Católica. Entonces es una ceremonia solemne en la que una persona cristiana recibe por primera vez la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de Cristo, es ese momento en el que se hace la transustanciación, que es transformar la hostia en el cuerpo y la sangre de Cristo para que Él entre en nosotros y haya esa común unión. En ella participan niños de entre 7 y 8 años. El niño que cumpla los 8 años en el proceso de formación puede participar del sacramento de la primera comunión, y hasta los 12 o 13 años, después de haber recibido la preparación del sacramento en el curso denominado catequesis durante un año. Para poder tomar la comunión, el niño debe estar bautizado, que es el primer sacramento de la Iglesia. Hay que recibir el bautismo para que él se le perdone sus pecados y luego pasa a recibir el sacramento de la primera comunión, que es a estar en paz con Dios. La comunión forma parte de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Para poder recibir la primera comunión, el niño tiene que estar bautizado. Ha de prepararse para este sacramento acudiendo a un curso llamado catequesis, en el que se enseñan los principales preceptos de la Iglesia Católica. Antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el niño tiene que confesar sus pecados ante un sacerdote. La edad para recibir el cuerpo de Cristo o comunión de la Iglesia Católica: recomienda la Iglesia que los niños la reciban cuando tengan un conocimiento suficiente, es decir, cuando tengan uso de razón, normalmente a los 8 años. Además deben recibir una preparación cuidadosa de un año, de manera que entiendan el misterio de Cristo según la capacidad y puedan recibir el cuerpo del Señor con fe y con devoción. Es necesario, los requisitos: es necesario estar bautizado. De no serlo, se le incluirá en un diálogo con el párroco para así hacer un plan especial de formación que le ayude también a comprender este sacramento y todo lo que en él implica. Haber recibido la instrucción religiosa suficiente que capacite al niño para comprender el significado de la Eucaristía en su vida personal y en su vida comunitaria. Esta es la importancia de nosotros conocer el sacramento como tal y empezar a este proceso. ¿Para qué sirve la primera comunión? Comulgar por primera vez supone integrar al niño en una cita cristiana, en una vida cristiana adulta. Coincide con un cambio de etapa, su proceso de maduración humana. Decía una vez una muchacha: es que mi hija quiere hacer la primera comunión porque quiere ir conmigo a recibir la hostia, la comunión. Entonces, hay niños que les nace eso porque ellos ya empiezan a sentir ese interés. Ya quieren entrar como a esa vida adulta, ya quieren empezar, y es necesario, porque ya en una crítica que ellos están es en la vida de 7, 8 años, que es cuando ellos ya empiezan a decir una mentirita, de pronto coge una monedita, de pronto cosas como así, que ustedes empiezan a decir: a ver, no se ponga así, no haga esto porque eso es malo, eso es pecado. Entonces toca empezar a ellos ese proceso donde decirles qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y qué es lo que Jesús quiere para nosotros.
El niño ya va siendo consciente de sí mismo y empieza a desarrollar un cierto sentido crítico de pecado, como les estaba nombrando hace poquito. Aún necesita la presencia continua de padres, ¿cierto? No podemos dejarlos solos en este proceso, es cuando ellos más necesitan, pero ya es capaz de ir tomando decisiones por sí mismo. Ya no es todo lo que nosotros le digamos, sino ya ellos quieren ir poniéndose esto, que yo quiero es esto, que yo hago esto. Entonces es cuando entran en un estado crítico. Hasta ahora sus padres han podido traer sus hijos a la iglesia sin que comprendan muy bien lo que significa la Eucaristía. La primera comunión le prepara para participar activamente en ella. Ahí es donde se encuentra un verdadero sentido a la misa. Ya no es aburrida, ya no es cansona, ya no me cansa escuchar uno al Padre y repetir lo mismo, no. El niño se le va enseñando cada momento de la Eucaristía, por qué, para qué, cómo se debe hacer. Entonces el niño ya empieza como a sentir esa necesidad de ir de la Eucaristía. Entonces ya no se aburre, ya espera ese momento de recibir la comunión y ya empieza a comprender para qué sirve cada momento. Entonces hay que llevarlos a que se enamoren de esa Eucaristía, que para eso es este proceso de formación. Y así puede celebrar todos los domingos integrándose a alguna iglesia, parroquia que le ayuda a vivir la fe con alegría e ilusión. Ya el niño con este sacramento, los papás pueden decir, y esa es la gracia que tiene nuestra iglesia, que está presente en todo el mundo, porque esa fue una de los ministerios que Jesús nos dejó: predicar el evangelio por todo el mundo. Y tenemos la gracia de poder ir a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, a cualquier barrio, y encontramos nuestra parroquia y vamos a estar con todos nuestros hermanos participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es algo muy bonito. ¿Cuál es el origen de la primera comunión? Tiene su origen en la última cena, cuando Jesús celebró con sus discípulos. El mismo Jesús pronunció una oración de acción de gracias, partió el pan y lo dio a comer a sus discípulos a sus discípulos con el vino, diciendo que ese pan era su propio cuerpo y el vino era su propia sangre. Y les encargó que cada vez que repartieran ese gesto lo hicieran en memoria de él, porque el Señor se hace presente en el pan y en el vino, y así ya consagrados. Encontramos eso en esas citas bíblicas y ese parágrafo, esta lectura en Mateo 26 del 26 al 29, Marcos 14 del 22 al 25 o Lucas 22 del 15 al 23. ¿Está realmente presente Cristo en el pan y el vino? La comunidad cristiana siempre ha confirmado, basándose en las palabras en que Jesús en la última cena, que el pan consagrado por el sacerdote es la carne de Cristo y el vino es su sangre. El pan y el vino pierden en la Eucaristía su sentido natural como alimento corporal y recibe un nuevo ser y un nuevo sentido. Son signos reales de la presencia real y la entrega personal de Cristo. Aquí quería hacer un énfasis o un paréntesis y decirles, Jesús en una parte de la Biblia dice Jesús pan de vida, y el libro se trata también y el tema de Jesús pan de vida, porque Jesús nos dice a nosotros, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y el pan que yo les doy es mi carne y la bebida que yo les doy es mi sangre. Dice, y el que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros nos comemos a Jesús en el proceso, en la consagración, en la transustanciación que hace el sacerdote, el que es consagrado es el único que puede hacer eso. La hostia como tal deja de ser hostia y se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando Él entra en mí, dice que el que permanece en Él, dice que el que coma la carne y beba su sangre, permanece en mí y yo en Él. Cuando yo me como el cuerpo y la sangre, Él está en mí y yo estoy en Él. Cuando Él está en mí y yo estoy en Él, hay una común unión entre Cristo y yo. Cristo y la persona que está recibiendo ese misterio. Entonces es el sacramento de la común unión de Cristo y mi persona, yo. Ese es el sacramento. De los sacramentos de la Iglesia Católica, en los cuales debemos cumplir y a que son un paso muy importante porque son de estructura y que a través de las escrituras y así convertirnos en discípulos de Cristo, Mateo 28:19. Dice, se inicia con el bautismo que nos da el nacimiento a la vida divina.
nos hacen herederos del cielo. Para los católicos, el sacramento del bautismo es el primer paso a un viaje de por vida, de compromiso y discipulado. En el bautismo se recibe la gracia del Espíritu Santo y se recibe el perdón de los pecados, del pecado original y de todos los pecados personales. Esto es gracia a la sangre de Cristo que derramó Cristo en la cruz. Luego viene la comunión, que se recibe mediante la Eucaristía. En la comunión se alimenta la vida divina. Es el memorial de la Pascua de Cristo. A medida que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, también somos alimentados espiritualmente y nos aproximamos a Dios. Para aprender nosotros para la primera comunión, ¿qué debemos aprender? Como les dije al principio, hay que aprendernos el Padre Nuestro, hay que aprendernos la Ave María, hay que aprendernos los 10 mandamientos, hay que aprendernos los sacramentos. Yo confieso al acto de contrición, el credo, Jesús mi Señor y Redentor, la Dios te salve, todas las oraciones que más podamos, en esenciales estas. Entonces yo creo que en cada práctica y por medio de ustedes, los papás allá reunidos con sus hijos en oración, empecemos a que ellos vayan aprendiendo las oraciones. Invitémoslos a que cuando hagamos oración en la familia, dejemos al niño a que digan el Padre Nuestro, digan la Ave María, para que ellos la vayan practicando y la vayan avanzando. Invitemos a nuestros hijos a la oración para que ellos vayan avanzando. Entonces tenemos como propósito de irles transmitiendo cada tema, cada catequesis por medio virtual. Ustedes van a abrir el link y podemos por ese medio ir a transmitir las catequesis virtuales. Por Zoom no se está pensando, porque debería ser una sola hora para estar todos reunidos, y van a haber de pronto momentos o papás en que no tengan tiempo, otros no tienen computador, otros no tienen bueno, hay dificultades, ¿sí? Entonces, y pues de pronto cada uno dispone de diferente tiempo. Entonces, lo pensado es dejar el link para que ustedes entren en el transcurso de la semana, y hasta el día sábado se eliminará ese video y ustedes quedan con la anotación de cada catequesis. Entonces, esa es la información. Que Dios los bendiga y estaremos próximamente en otro encuentro. Muchas gracias.